En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante décadas, una sombra recorrió los pasillos de templos y sacristías. No era la oscuridad del pecado individual, sino la de un silencio institucional. Silencio que protegía, silencio que negaba, silencio que hería. Abusos sexuales cometidos por sacerdotes, muchos de ellos ocultados por estructuras eclesiales, víctimas ignoradas, gritos apagados por el peso de la jerarquía. El daño no fue solo físico o emocional, fue espiritual. Una traición al Evangelio que dice: «Dejad que los niños vengan a mí». Por mucho tiempo, la Iglesia no supo responder, o no quiso. Las denuncias eran vistas como amenazas, las víctimas como enemigos. Y la reputación, más importante que la justicia. Pero un día, algo cambió. El Papa Francisco rompió el cerco del silencio con una carta dirigida a todos los fieles del mundo. En ella pidió perdón. No un perdón diplomático, sino un perdón lleno de vergüenza y compasión. Dijo con claridad: «Hemos mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo. Pedimos perdón por nuestro silencio, por nuestra complicidad». Sus palabras resonaron. Por primera vez, un pontífice reconocía el dolor con tanta hondura. No solo condenaba los hechos, sino también el encubrimiento. Y eso marcó el comienzo de un giro. Francisco llamó a toda la Iglesia, obispos, religiosos, laicos, a una conversión profunda. Una conversión que no se mide por palabras, sino por actos. Convocó a una cumbre mundial en el Vaticano. Más de 130 países, más de 190 líderes eclesiales, todos reunidos no para debatir teorías, sino para escuchar el llanto de quienes habían sido silenciados. Fue un momento histórico. El dolor entró en la sala como huésped legítimo, y la Iglesia tuvo que mirarlo a los ojos. Allí, el Papa declaró: «No estamos aquí para preservar estructuras, estamos aquí para proteger a los inocentes». No se trataba de limpiar la imagen de la Iglesia, se trataba de purificar su alma. A partir de ese encuentro, se tomaron decisiones concretas. Cada diócesis debía crear mecanismos accesibles para recibir denuncias. Se establecieron protocolos claros para la investigación de clérigos sospechosos. El encubrimiento, incluso por omisión, sería considerado delito grave. Pero quizás el paso más simbólico fue este. Francisco eliminó el secreto pontificio en los casos de abuso sexual. Esa decisión derribó un muro que por años sirvió de refugio a la impunidad. Ahora los archivos pueden hablar. Las víctimas pueden ser escuchadas y la verdad, por fin, tiene un camino. El Papa fue directo.
El abuso no es solo un pecado, es un crimen, y todo crimen debe ser juzgado. La Iglesia comenzó así un nuevo recorrido. No perfecto, no libre de errores, pero sí más consciente, más abierta, y con una herida expuesta que ya no puede negarse. Hoy aún queda mucho por hacer, pero lo que se haya hecho ya marca una diferencia, porque cuando la luz entra, el mal pierde fuerza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete y cuéntanos desde qué país nos ves y por quién necesitas que oremos. Nos vemos en la siguiente parte. La herida ya estaba abierta, pero ahora el mundo miraba. Y la Iglesia ya no podía permitirse cerrar los ojos. Tras el histórico mensaje del Papa Francisco y la conmoción mundial, llegó un gesto contundente. Una cumbre global en el corazón del Vaticano. Febrero de 2019. Obispos, cardenales, superiores religiosos de más de 130 países se dieron cita en Roma. No para firmar documentos diplomáticos, sino para confrontar la verdad. La reunión no fue protocolar, fue un grito de urgencia. El Papa fue claro desde el primer momento. No se trata solo de proteger estructuras, se trata de proteger a los hijos de Dios. Durante esa cumbre, las víctimas tomaron la palabra. Sus testimonios no se disolvieron en llanto. Se clavaron como espinas en las conciencias de los asistentes. Hombres y mujeres relataron años de silencio, amenazas, traumas y vidas rotas. Algunos obispos, al escucharlos, rompieron en llanto. Otros guardaron silencio. Pero nadie salió ileso. Y desde ese encuentro comenzaron a trazarse reformas. Se crearon oficinas diocesanas para recibir denuncias, con equipos preparados para acompañar y proteger a las víctimas. El Vaticano reforzó el principio de tolerancia cero. Ya no bastaban las promesas. Ahora debía haber consecuencias. Una de las decisiones más simbólicas fue eliminar el secreto pontificio para los casos de abuso sexual. Esto permitió que la justicia civil accediera a documentos antes protegidos por el silencio eclesial. Por primera vez, la Iglesia abría sus archivos. Por primera vez, se ponía del lado de las víctimas, de forma visible. También se fortaleció la Comisión para la Protección de Menores. Este grupo, integrado por expertos y sobrevivientes, asesora directamente al Papa y propone líneas de acción globales. Pero el Papa no se limitó a leyes y reformas. En múltiples homilías, exhortó a todo el pueblo católico a una conversión del corazón. No podemos limpiar por fuera si no nos dejamos sanar por dentro, dijo. Y habló de la vergüenza, no como condena, sino como motor de cambio. La vergüenza puede salvarnos si nos impulsa a actuar. La Iglesia entonces comenzó un camino de penitencia pública.
procesiones de reparación, días de oración por las víctimas, liturgias en silencio y ayunos ofrecidos por los pecados cometidos dentro del mismo cuerpo de Cristo. Pero no todos los sectores eclesiales estaban listos para este cambio. En algunos países se minimizaban las reformas. En otros, aún había quienes protegían a los suyos antes que a los inocentes. Francisco lo denunció. Proteger al abusador es traicionar a Cristo. Y llamó a los fieles a no ser cómplices del silencio. Hoy, la Iglesia ya no puede volver atrás. El mundo observa. Pero más importante aún, Dios observa. Y cada alma herida cuenta. Cada lágrima importa. Si esta palabra te ha tocado, suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos ves y por quién deseas que oremos. El eco del sufrimiento no se apagó con una cumbre, ni con un decreto. El clamor de las víctimas continuó resonando, y con él la necesidad de una reforma más profunda, más real, más valiente. Fue entonces cuando una nueva etapa comenzó a escribirse en la historia de la Iglesia. El pontificado del Papa León XII, un pastor de rostro sereno, voz firme y corazón herido por las injusticias del mundo. Había caminado entre los pobres. Había escuchado el llanto de madres abusadas. Había visto el rostro del dolor desde cerca. Y cuando fue llamado al trono de Pedro, no llevó consigo ambiciones, sino una única convicción. La verdad, aunque duela, siempre es un acto de caridad. Desde sus primeras palabras como pontífice, fue contundente. La Iglesia no puede seguir viviendo en el temor de sí misma. Si no enfrentamos nuestra oscuridad, jamás podremos ser luz. No tardó en mover estructuras. Ordenó una revisión global de todos los casos archivados. Instruyó a cada diócesis a colaborar con la justicia civil sin reservas y estableció sanciones automáticas para todo obispo que encubriera un delito. Pero no solo eso. León XIV entendía que el mal no nace de normas laxas, sino de culturas enfermas de poder, clericalismo y miedo. Por eso, propuso una reeducación profunda dentro del clero. Nuevos seminarios, nuevas formas de formar, donde la autoridad no se enseñe como dominio, sino como servicio humilde y transparente. Quien teme ser cuestionado no está preparado para guiar, declaró en una de sus audiencias. El Papa León también dio voz a quienes antes fueron silenciados. Invitó a sobrevivientes de abuso a formar parte de los consejos vaticanos. Les dio espacio, escucha y dignidad. Y pidió perdón públicamente, no una, sino muchas veces. No como gesto simbólico, sino como acto de reparación. Muchos lo criticaron. Dijeron que exponía demasiado, que debilitaba la imagen de la Iglesia.
Pero él respondió con claridad: prefiero una iglesia humilde y herida que una iglesia altiva y ciega. También fortaleció la figura de los laicos. Les pidió vigilancia, participación y denuncia. Les dijo: la iglesia no es propiedad de los clérigos, es cuerpo de Cristo, y cada miembro cuenta. Bajo su pontificado se crearon comisiones independientes en cada continente, no sujetas al control de los obispos locales, sino con autoridad propia para investigar y sancionar. Además, impulsó espacios de sanación para las víctimas, centros de acompañamiento psicológico y espiritual, liturgias de consuelo y encuentros cara a cara entre víctimas y jerarquía, sin cámaras, sin prensa, solo con la verdad. En su mensaje de Cuaresma, León XIV dijo: el dolor de nuestros hermanos no puede ser solo tema de reuniones, debe dolernos en la carne, porque si no sentimos sus heridas como nuestras, no merecemos llamarnos discípulos. Su estilo fue diferente, más pastoral que político, más directo que diplomático. Pero eso, precisamente, fue lo que tocó tantos corazones, porque en él el mundo volvió a ver un pastor que no huye del lobo, sino que se queda, aunque cueste la cruz. Hoy, gracias a su liderazgo, muchas puertas se han abierto, muchas voces han sido escuchadas y muchos corazones heridos han comenzado a cicatrizar. Pero el camino aún no ha terminado. Y es aquí donde tú y yo entramos. Si este mensaje ha encendido en ti el deseo de seguir luchando por la verdad, suscríbete y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién debemos orar juntos. Ha sido un viaje doloroso, un descenso al corazón herido de la Iglesia, pero también un despertar. Hoy no podemos cerrar este testimonio sin mirar de frente la esperanza, porque aunque el mal haya dejado cicatrices, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo, y su palabra es verdad y vida. El Papa León XIV lo resumió con claridad. No podemos construir el futuro sin justicia, ni sanar sin escuchar el dolor. Y es que la herida del abuso no se repara con comunicados, ni con estrategias, se repara con verdad, con actos concretos y con un compromiso diario de no volver a caer. Por eso, la misión no termina aquí. En muchas diócesis del mundo, los procesos continúan. Se siguen revisando archivos, se levantan nuevas denuncias y se piden nuevas responsabilidades. No es revancha, es restauración. La Iglesia ha comprendido que el perdón no puede ser un atajo para evitar la justicia y que la misericordia solo es verdadera cuando camina de la mano con la reparación. Hoy se trabaja con más transparencia, se escucha con más atención y se responde con más humildad. Y sin embargo, aún queda mucho por hacer. Las víctimas
siguen esperando gestos concretos. Muchos fieles aún sienten desconfianza. Y algunos líderes eclesiales en distintas regiones todavía resisten los cambios. Por eso, el llamado del Evangelio sigue vigente. No tengáis miedo. No tengamos miedo de llorar, de escuchar, de cambiar, porque la Iglesia no está llamada a ser perfecta, está llamada a ser fiel, a cargar con sus cruces, a sanar sus heridas sin esconderlas y a ser, para el mundo, un signo de esperanza, no de vergüenza. León XIV lo dijo así: una iglesia que no se deja purificar se convierte en un monumento vacío. Pero una iglesia que se arrodilla ante el dolor se transforma en madre de misericordia. Y esa es la meta. Ser una iglesia que consuela, no que teme, que protege, no que encubre, que habla con claridad, no que se esconde detrás de fórmulas. Hoy, más que nunca, necesitamos testigos, laicos, consagrados, sacerdotes, familias, que vivan con coherencia, que enseñen con el ejemplo y que no se rindan ante la presión del mundo, pero tampoco se aferren a estructuras rotas. Porque ser iglesia no es defender una institución, es reflejar el rostro de Cristo, incluso cuando está ensangrentado. Y si Él no huyó del Calvario, nosotros tampoco debemos huir del dolor que aún nos queda por sanar. Gracias por haber caminado con nosotros en este testimonio. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por orar, por compartir, por dejarte tocar el alma. Si esta serie te ha hablado al corazón, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos escuchas y por quién deseas que oremos. Y terminamos como comenzamos, con la mirada puesta en el cielo.